La evolución de la globalización y la política de desarrollo con base en el petróleo en México. Elaborado por Tracy Melody Trinidad Echeverría. Desarrollo petrolero en México, siglo XX. En la época colonial, en el siglo XVI, el petróleo se utilizaba para calefatear navíos. En 1863, en Tabasco, se descubre la mina del petróleo de San Fernando. En 1864 a 1867, el emperador Maximiliano de Habsburgo otorga 38 concesiones petroleras. La perforación de pozos continúa en el país en manos extranjeras, y en 1901 el presidente Porfirio Díaz cambia el Código de Minas de 1884 por la primera ley del petróleo, donde las compañías privadas podían utilizar, vender, refinar, extraer el petróleo sin generar ningún impuesto que pagar a la nación. El primer pozo perforado en México fue el Dogeni 1, y en 1938 el presidente Lázaro Cárdenas del Río promulga la expropiación petrolera. En 1947, nuevamente Pemex necesita incorporar compañías perforadoras, pero esta vez Pemex tiene el dominio de todo lo que produce en el subsuelo. De 1938 a 1960 se tiene la gran maduración de la perforación nacionalizada, aunque durante los 40 hubo una baja en la perforación de pozos, perforándose en promedio 57 pozos por año. En 1960, el presidente Adolfo López Mateos promulga una nueva reforma en la cual ordenaba poner fin a los contratos y concesiones en materia petrolera. De 1960 a 1966 existe un declive profundo en la perforación de pozos, y en 1965 se crea el Instituto Mexicano del Petróleo. En la época de 1960 a 1980 se denomina como la época de los grandes yacimientos, por ejemplo, Cantarell. En 1975, México repunta en el panorama mundial como un país exportador de petróleo. En 1982 se crea el desplome del precio del petróleo y baja el Producto Interno Bruto. En 1992, Pemex, como órgano descentralizado de la Administración Pública Federal, responsable de la conducción de la industria petrolera nacional, es decretado. En 1998 surge el precio histórico más bajo de $12 por barril, y en 2011 el precio histórico moderno más alto de $102.4 por barril durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón. Y en 2013 es decretada la reforma energética por el presidente Enrique Peña Nieto. Estadística de pozos perforados de 1938 a 1976. En esta gráfica podemos observar en color azul claro los pozos perforados por Pemex en este periodo de tiempo, donde podemos analizar que Pemex después de 1938 y hasta 1945 fue el único de perforar los pozos petroleros. Sin embargo, en 1946 concesionó la perforación a empresas privadas, generándose un aumento en la perforación de pozos. Se observa también que en el año 1960 hay una picada en la perforación de pozos durante la presidencia de Adolfo López Mateos.
el descenso del Producto Interno Bruto y un aumento en la brecha económica. Paradójicamente, las toneladas equivalentes de petróleo producido en México aumentan en este mismo año, en 1981, pero el precio de crudo a nivel internacional al mismo tiempo baja drásticamente. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico recomienda a México que debe diversificar aún más su ingreso fiscal, ya que en 2014 los ingresos petroleros representaron el 7.1% del Producto Interno Bruto, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En esta gráfica, con datos de la OCDE, podemos analizar que México, en color rojo, a partir de 1981 empieza a tomar una gran distancia con los otros países miembros de la OECD, y el Producto Interno Bruto después de 1981 comienza a bajar lentamente y posteriormente a 1986 a subir lentamente. En esta gráfica analizamos el precio histórico del crudo. En el año de 1981, el precio del barril de petróleo era de $36.7 y comenzó la baja en su precio hasta el año 2000, donde comienza otra vez a despuntar un precio del petróleo, llegando a un superávit de $102.4 durante los sexenios del presidente Vicente Fox y Felipe Calderón, lo cual no se ve reflejada en la microeconomía de los 120 millones de habitantes, ya que la mayor parte de los excedentes petroleros provenientes de este precio histórico se derivó hacia gasto público. La balanza económica en abril de 2018 del INEGI dice que actualmente existe un déficit en el abasto de energéticos derivado de fósiles, por lo cual se ha recurrido a elevadas importaciones. En esta balanza podemos ver que las exportaciones petroleras están en alrededor de 2.592 millones de dólares, mientras que las importaciones petroleras están en 4.270 millones de dólares. Esto nos habla de que en las exportaciones petroleras que estamos manejando, la mayor parte son de recurso natural, de materia prima, de aceite crudo. Sin embargo, en las importaciones, este mismo aceite crudo nos está regresando en forma de derivados y refinados. Las conclusiones. A partir de la promulgación de la reforma energética, la caída de las reservas petroleras, la baja internacional del costo del barril de petróleo, tenemos que adquirir una visión de México como un actor en el marco internacional dependiente, también de los escenarios económicos globalizados, por los diferentes acontecimientos en el ámbito mundial, que siempre terminarán impactando directamente el precio de la mezcla mexicana de exportación. México deberá diseñar una estrategia donde tome en cuenta un desarrollo de todos sus sectores productivos y que estos a su vez se vean reflejados en la microeconomía de cada persona, familia y microempresas. Esta medida también se traducirá en ingresos generados a las arcas de la nación, no tan variantes y menormente dependientes de los ingresos petroleros, ya que se pueda sostener un plan de desarrollo nacional con un enfoque mayor a inversión, investigación, generación y aplicación de tecnologías, que éstas a su vez tengan un impacto positivo en el cuidado de los recursos naturales del país. La historia tiende a repetirse, según se puede analizar estadísticamente, así que volver a los mismos errores en los que ha permitido que la inflación, la baja del Producto Interno Bruto y la deuda externa sean un problema que ha dejado a casi la mitad de la población mexicana en situación de pobreza. Por lo tanto, se deberá actuar con nuevos enfoques globales, tomando como modelos países que saben que el dinero proveniente de los recursos naturales se debe reinvertir, no gastar, y que en este camino se deberá hacer un uso sustentable de estos. México necesita urgentemente entrar en acción una vez determinadas las pautas a seguir como un país soberano y con visión puesta hacia la mitad del siglo XXI.
en bien de la calidad de vida de todos sus habitantes.